sublime gracia del Señor. Mateo capítulo 5, por favor en sus Biblias, Mateo capítulo 5. El conocidísimo Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, el famosísimo Sermón del Monte. Vamos a leer los versículos 43 y 44. Mateo 5, versículos 43 y 44. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Amén. Listo. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de ti. Tú dijiste en tu palabra: apartados de mí, nada podéis hacer. Dependemos exclusivamente de ti, de tu palabra revelada, y suplicamos en esta mañana que nos hables. No tengas en cuenta nuestra debilidad, Señor, sino que seas tú edificando a tu iglesia y trayendo arrepentimiento y fe a la vida de aquellos que aún no se han convertido a ti, que no se han arrepentido de sus pecados, que no han nacido de nuevo, Señor. Te pido que a través de este mensaje tu Espíritu Santo los convenza de pecados y los llame con ese llamamiento irresistible. Gracias, Dios mío. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos visto hasta ahora en el Sermón del Monte? Bueno, ya vamos en el versículo 43. Empezamos en el versículo 1, porque es una predicación expositiva. ¿Qué es eso? Predicación expositiva es cuando predicamos el mensaje del texto en su contexto, y por eso tomamos un texto dentro de su contexto y lo analizamos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Si es un libro, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo. Si es un texto, lo analizamos a la luz del contexto. No predicamos versículos aislados, porque eso es un pretexto. La Biblia no es una colección de versículos aislados, de frases célebres, ¿no? Para cada ocasión. No, la Biblia es un libro que tiene un tema, y ese tema llama a Jesucristo y su plan de redención. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, empezamos por el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la constitución del reino de los cielos y nos enseñan lo que un cristiano debe ser. No los pasos para ser salvo, sino lo que un cristiano debe ser. Él inicia diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque el creyente, cuando ve su ruina espiritual, su basura, su miseria, perdóname que use estas palabras, pero es la realidad del hombre. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente. El hombre sin Dios no tiene salvación. El hombre sin Dios es un zombie ambulante que cree que está vivo, pero va rumbo al infierno. Pero cuando el hombre es consciente de su condición, se da cuenta que no tiene nada, que es miserable, pobre, y cuando es consciente de esta condición, viene a la cruz para obtener vida eterna y salvación. Y el Señor dice: bienaventurados esas personas. Eso no finaliza allí. El verdadero creyente, durante toda su vida, es consciente de que si tiene valor, es por Jesucristo. No porque haya un valor inherente en nosotros. No porque haya algo de lo cual nos podamos enorgullecer. Nuestro valor nos da Cristo. Sin Cristo valemos nada. Por eso el creyente es consciente de su necesidad, de su pobreza. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran su pecado. Nosotros lloramos por muchas cosas, pero menos por nuestro pecado. Cuando venimos a Dios arrepentidos, supuestamente le decimos: bueno, Señor, perdóname si te ofendí. ¿Se han escuchado esas frases? Cuando hay personas que van a pedir disculpas, le dicen al otro: pues discúlpeme si lo ofendí. No, eso no son disculpas, eso no es arrepentimiento.
El que se arrepiente llora su pecado delante de Dios, se quebranta. Bienaventurados los mansos, porque el que es consciente de su pobreza no tiene de qué defenderse. Nosotros al contrario en ocasiones decimos, usted no sabe quién soy yo. El creyente no actúa así porque sabe que no vale nada. Que nada es cierto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón que se santifican cada día, los pacificadores, los que no defienden su causa, sino defienden la causa de Dios y por eso llaman a los hombres a reconciliarse con Dios. Pero el lado malo, bienaventurados es cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan todas las semanas contra vosotros mintiendo. Bienaventurados cuando el mundo nos odie. Bienaventurados cuando nuestra familia no nos invite en Navidad porque les aguamos la fiesta. Ya viene Juanito a hablar de Dios, a toda hora quiere hablar de Dios. No, a ese no lo invitemos. Bienaventurado. No solo eso, cuando nos persigan, cuando nuestros amigos, entre comillas, en redes sociales nos ofendan porque publicamos solamente cosas que hablan de Dios, no nuestra foto de la playa, de tal, no. Testificamos de Dios en todo lugar, en nuestro contexto, y eso nos trae que nos miren mal. Bueno, acá nadie ha metido a la cárcel y lo han asesinado por ser creyente, pero hay lugares donde sí ocurre. Pero nosotros a veces tenemos que sufrir la enemistad de otras personas por causa del Evangelio. Bienaventurado, dice el Señor. Y a continuación el Señor nos habla de cuál es la función del creyente en este mundo: ser sal de la tierra y luz del mundo. Ser luz, no tinieblas. Sal de la tierra y luz del mundo. ¿Y cómo se materializa eso? Bueno, con una vida de testimonio. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se evidencia que un creyente es creyente? Por sus obras, por su comportamiento. Las iglesias están llenas, no solo las iglesias, la calle está llena de personas que alegan ser hijos de Dios, que profesan ser creyentes. Pero más adelante, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Entonces tú puedes decir: yo soy hijo de Dios, yo soy creyente. Un día hice una oración de fe. Gracias, Charles Finney, por esa falacia. Charles Finney es el padre de esa creencia, la oración de fe. La oración del pecador, que por cierto no está en la Biblia. Y la gente alega ser hijo de Dios. No, ¿cómo sé yo que soy hijo de Dios? Fruto. Y fruto no es cuántas personas he bautizado, no. Fruto es una vida transformada. Luz en medio de las tinieblas. Si tú no eres luz, incluso no me refiero a andar con folletos repartiéndolos en la calle. Eso lo hacen los testigos de Jehová también. Con luz me refiero a una vida que evidencia quién es tu Señor. Jesús es la luz del mundo. Y Él nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Porque Jesús se fue. ¿Y a quién dejó? A la iglesia. La iglesia debe reflejar la luz de Cristo. Y si la gente no ve a Cristo en mí, es porque no soy creyente. Yo alego ser cristiano, pero soy un adúltero, fornicario, mentiroso, ladrón, moralista. No soy creyente. Porque Él dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo puede alumbrar esa luz? ¿Cuáles son esas buenas obras de las que habla Jesús? La ley moral de Dios. Este hombre viene a enseñarnos cosas nuevas, dijeron sus enemigos, sus adversarios. Y él dijo: no, yo no vine a hablarles aquí cosas nuevas. Esto no me lo estoy inventando yo. Mi doctrina está en completa armonía con las enseñanzas del Antiguo Testamento, con la ley de Moisés y los profetas. Y entonces dice: yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla, yo no vine a abolir la ley.
No, eso es del Antiguo Testamento. Y el Señor dice, no, eso está vigente hoy. Hoy está vigente. Y comienza, ¿sí? O se propone a desmentir esa acusación de los escribas y fariseos de que él venía a enseñar cosas nuevas con 6 ejemplos de la ley, que estaban en la ley de Moisés, contrastándolos con la enseñanza de los escribas y fariseos. Por eso él lo dice, ¿sí? A partir del versículo 21, él lo dice, oísteis que fue escrito, ¿sí? No. Él lo dice, fue escrito, dice, os fue dicho. Pilas, a ustedes les enseñaron, ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Oísteis que os fue dicho, o sea, a ustedes les dijeron esto, pero yo os digo lo que verdaderamente enseñó Moisés y su verdadera interpretación, porque yo soy Dios. Yo di la ley a Moisés. Ahora les voy a decir cuál es su verdadera interpretación. Si Jesús hubiera querido desmentir la ley, hubiera dicho, ustedes leyeron oísteis que fue escrito, pero no, él no se refirió a la ley escrita, se refirió a la enseñanza oral de los escribas y fariseos. Bueno, también escrita porque los rabinos habían también escrito una cantidad de cosas. Oísteis que os fue dicho, ellos nos enseñaron, pero yo os digo. Y pasamos por qué? Por el matar, no matarás. Por el adulterio, la mala interpretación que los judíos, escribas y fariseos tenían de la ley de Dios, que se centraba solo en lo externo. Solo en lo externo. La religión externa. Y él dice, no, la religión tiene un espíritu, la ley tiene un espíritu. Matar no solamente es quitar la vida, matar es aborrecer, odiar. Adulterar no solamente es tener sexo con una persona que no es mi esposa o mi esposo. Adulterar es desear a una persona que no es mi cónyuge. Jurar, el perjurio. Yo decía, bueno, si yo juro por Dios y no cumplo peco, no, Jesús dice, no, sea vuestro hablar sí y no. Si no lo vas a hacer, no te comprometas. No te comprometas mejor. Tienes que tener palabra. Ojo, no pudiente por diente. Ojo, no pudiente por diente es la ley, pero fue dada para las autoridades. Las autoridades eran las que tenían que ejecutar, ojo, pero pudiente por diente. No eran las personas. Es que me pegó un puño, ahora yo le voy a dar algo. No, espérate. Tienes que ir a la autoridad y la autoridad va a dar sentencia. Ella es la que tiene que establecer. Ojo, porque puede prudente, no tú, no te vengarás, dice el Señor. Ese es el mandamiento de forma negativa. Lo que yo no debo hacer de forma negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo debo hacer, debo abstenerme de hacerlo, es vengarme. Yo no debo vengarme. Ahora, ¿qué debo hacer? Y eso es lo que nos ha llevado ahora al sexto y último de los ejemplos que Jesús utiliza de la ley de Dios. El título de la predicación de hoy es ¿prójimo o enemigo? En forma de pregunta, ¿prójimo y enemigo? O enemigo, nos vamos a centrar en el versículo 43. Versículo 43. Vamos a ver dos puntos. Primero, tres puntos. Lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley? Segundo, la justificación que tenían los escribas y fariseos. Y en tercer lugar, prójimo o enemigo. Y finalizamos con algunas aplicaciones prácticas. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el primer punto. ¿Qué dice la ley? Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Al pueblo los escribas y fariseos les habían enseñado que tenían que amar al prójimo y odiar a sus enemigos. Porque tenían un mal entendimiento de la palabra prójimo.
Para los escribas y fariseos, prójimo, y creo que para nosotros también nos enseñaron eso, que hay categorías, ¿no? Está mi prójimo, está mi enemigo. Prójimo es el que me ama, el que me hace bien, mi hermano, mi pana, mi compinche, mi compañero. Enemigo es el que me hace mal, el que me cae mal, al que no puedo ver ni en pintura. Bueno, los fariseos tenían exactamente la misma comprensión y estaban en un error, lo cual también implica que si nosotros tenemos esa comprensión, estamos en un error. Ya vamos a ver por qué. Ellos le llamaban prójimo únicamente a un israelita, a un paisano, y enseñaban a los judíos que tenían que amarse entre sí. Un judío tenía que amar a un judío, quererlo, estimarlo. Pero también les decían que a los demás, a los extranjeros, había que considerarlos no solamente como extraños, sino como enemigos. Ese egipcio que vaya, ese es tu enemigo. ¿Quién es tu prójimo? Otro judío es tu prójimo. Ese fenicio que vaya, es tu enemigo. Ese persa es tu enemigo. El romano, ese sí. Ese romano es tu enemigo. Ódialo, pero al judío no, el judío es tu prójimo. Y con esto ellos, pues, terminaron catalogando a los extranjeros como perros. Perros. Por eso, cuando el Señor habla con la mujer sirofenicia, Él le dice, no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Claro, Él no utiliza la palabra perros, pero sí utiliza un diminutivo, perrillos. Para los judíos, los extranjeros serán como perros. Y no como los perros nuestros, que nosotros tenemos un perrito, lo queremos, lo bañamos, le echamos perfume, lo llamamos al veterinario, le pagamos peluquería, uñas, le compramos cepillo de dientes, hasta enjuague bucal venden para perros y gatos. Sí, yo lo he visto. Yo lo he visto. No lo he comprado porque no tengo perro, pero sí lo he visto. Enjuague bucal para perros. No, para ellos los perros eran animales despreciables. El extranjero era un perro para un judío. Y con esto establecieron un terrible muro de separación que dividía al mundo y producía animadversión, enemistad entre los extranjeros y los judíos. Para el judío había dos clases de personas: el judío y el perro. El extranjero era un perro. Y los escribas y fariseos más celosos pensaban que por ese comportamiento estaban honrando a Dios. Estaban honrando a Dios. Dios dijo, ama a tu prójimo. Bueno, yo amo a mi prójimo que es el judío. Pues se supone que si amo a mi prójimo, a mi enemigo, ¿qué tengo que hacer? Pues odiarlo. Y gloria a Dios, aleluya. Pero este mandamiento que el Señor está citando en el versículo 43 no estaba en el Antiguo Testamento. No aparece, estas dos frases, ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, no aparecen unidas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué enseña el Antiguo Testamento entonces. Levítico 19, 17 al 18, por favor. Levítico 19, 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Sí? ¿Dónde está el mandamiento de amar al prójimo? Aquí en Levítico 19. Ahora, ¿en qué parte dice que tengo que odiar a mi enemigo? No está. Avancemos más. Levítico 19, versículos 9 y 10. ¿Cómo era el trato que Dios deseaba para el extranjero? Cuando ciegues o coseches la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, nuestro Dios, es decir, he hablado. ¿Cierto? Lo que está diciendo. ¿Qué decía el Señor? Estábamos, allá no había confecciones, fábricas de pantalones, ni fábricas de calzado. Era una sociedad agrícola y ganadera. Básicamente eran como campesinos, por decirlo así. El pueblo judío, su principal economía se basaba en el campo y la ganadería, la tierra y la ganadería.
Y le está hablando a una sociedad agrícola diciéndoles, cuando ustedes cosechen, no van a pelar los árboles. No es como uno que ve un árbol de mangos y lo deja pelado. No lo van a pelar. Si se les caen 10 mangos, los van a dejar ahí en el suelo. ¿Por qué? Porque ese remanente era para el extranjero. El extranjero tenía que tener que comer. Entonces, parte de la producción del pueblo era para el extranjero. ¿Cómo? Lo que quedaba en los arbolitos y las plantas y lo que caía a tierra. Para el extranjero, el huérfano y la viuda. Para el extranjero y el que no tenga familia. Dios se cuidó de preservar la vida de los extranjeros. Uy, se me cayó un punto de mangos y se me cayeron 10 mangos. Uy, se me cayeron 10 mangos. No, ¿cómo así? 10 mangos son como 5 kilos. No. Venga, vamos a recoger. No. Pecado. Tienes que dejarlos ahí. Levítico 19, 33 y 34. Vamos más adelante. Versículos 33 y 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. A los que esté extranjero, vamos a esclavizarlo. Entonces a mi paisano le pago 200 y al extranjero, pues como es extranjero y está en necesidad, le pago 100. No le oprimiréis. Versículos 33 y 34 de Levítico 19. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. ¿Sí? Porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios hacia el extranjero? El mismo amor que tenía que haber hacia el prójimo del mismo pueblo. Dios los estableció como iguales. Dice en el versículo 18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 34, amarás al extranjero como a ti mismo. En pocas palabras, el extranjero, a quien ellos percibían como un perro, era su prójimo. Bueno, pero si esto está tan claro, hermano, ¿por qué ellos tenían esta actitud de rechazo y animadversión hacia los extranjeros? Los consideraban enemigos. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. La justificación de los fariseos. ¿Qué justificación tenían ellos para ser tan radicales, tan sectarios, tan cerrados? Bueno, ellos argumentaban con el propósito de aligerar la carga. Recordemos que todos estos mandamientos eran quebrantados con ellos porque ellos querían rebajarlos. Con el propósito de justificar su odio y su resentimiento decían no, matar es solo quitar la vida. Con el propósito de tener fantasías sexuales y codiciar a la mujer del prójimo, decían no, adulterio es el acto sexual. Con el propósito de ejecutar justicia por mano propia, decían, ojo por ojo, diente por diente. Torcían los mandamientos de Dios. Y este mandamiento también lo torcieron. El de amar al prójimo y amar al extranjero. Y tenían un argumento. ¿Cuál es el argumento? Prójimo es mi paisano judío, mi pariente, mi amigo, mi raza, mi religión. Y como la ley, según ellos, porque ahí está claro, la ley, según ellos, no dice nada de los extranjeros, pues yo puedo tomar como mandamiento odiarlos, porque no son mi prójimo. Dios dice que mi prójimo es el judío, no dice que el extranjero. Sí, en el versículo 34 no dice que el prójimo sea el extranjero, pero dice amarás al extranjero como a ti mismo. O sea, lo está igualando al prójimo, pero estos hombres eran tan inteligentes que la inteligencia no les alcanzaba para entender eso. O sea, se hacían los tontos. Entonces, ¿por qué actuaban así? Bueno, porque se aferraban a una garantía bíblica para actuar de esta manera. ¿Cuál? Las guerras contra las naciones paganas y los escritos imprecatorios. Las guerras contra los cananitas. ¿Acaso Dios no le ordenó al pueblo de Israel exterminar naciones enteras? Sí. Dios le ordenó a Israel sacar a los cananitas de Canaán.
Cuando llegaron a Jericó, ellos no llegaron con panderos y con bubucelas, ¿no? Pitando, llegamos a fiesta, no. Llegaron a matar a la gente. ¿Por dónde me quiere Dios? Eso podría ser un pretexto, ¿no? Bueno, pero Dios me mandó a matarlos, tengo que odiarlos. Los salmos imprecatorios manifiestan el odio de David por aquellos que le hacen daño a Israel. Entonces tengo que odiarlos. Eso es una lógica aceptable, ¿cierto? Pero vamos a ver si realmente es correcta esa lógica. Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Deuteronomio 7, versículos 1 y 2. Deuteronomio 7, versículos 1 y 2. Oídlo. Esto fue antes de entrar a la tierra prometida. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jebuseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, y a todos los feos, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. ¿Qué dice? ¿Lo buscaron? La destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrán ellas misericordia. Hermano, ¿cómo es posible? Dios mandó a Israel a exterminar esas naciones. No tendrás de ellas misericordia. Sí, Él lo mandó. Entonces el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo, porque el Antiguo Testamento era como maloso y el del Nuevo es puro amor. Vamos a ver que eso no es así. Salmos imprecatorios. Salmo 69 se especializa por esa temática, donde el salmista demanda de Dios una respuesta de justicia y de destrucción de sus enemigos. Salmo 69, versículos 22 al 28. Claro, si ustedes pueden leer todo el Salmo, lo pueden hacer en casa. Vamos a resaltar solamente estos versículos. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Por maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos, es decir, exterminados del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¡Wow! ¡Qué odio el de David! Estaba lleno de odio y de resentimiento. ¿Será eso verdad? No. Lo que pasa es que hay un malentendimiento de esto por parte de los escribas fariseos y de los judíos a quienes ellos les enseñaban. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cómo entender eso de el Señor diciéndole a Israel, tienes que amar al extranjero como a ti mismo, y por otro lado vas a asolar esas naciones, vas a destruirlas, no vas a tener misericordia de ellas? Entonces vemos, vengan, que Dios es como bipolar, ¿cierto? ¿Será? ¿No? No. Hay una razón por la cual Dios hizo todo eso. Hay una razón por la cual Dios destruyó la tierra con agua. Y no fue falta de misericordia. No, al contrario. Fue 120 años de misericordia sobre la raza humana. Para los hombres, los hijos de Dios, la descendencia de Seth, que representaba a Abel, se juntaron con la descendencia de Caín. Dice la Biblia que la maldad se multiplicó en la tierra y Dios dijo, voy a destruir al hombre. No contenderá mi espíritu con el hombre, sus días serán 120 años. Levantó un hombre llamado Noé, 120 años. Después destruyó la tierra con agua. Pero durante 120 años dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que Noé predicó el Evangelio, pregonero de justicia. Dios no destruyó la tierra. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, a nosotros no nos avisaron. 120 años de misericordia, no se arrepintieron. Con el caso de Israel, Israel era una teocracia. Teocracia. ¿Qué es una teocracia? Una nación
cuyo gobierno es político religioso. Dios gobernaba sobre Israel y no había distinción entre política y religión. La religión era el Estado. La religión era el Estado. Y por eso muchas violaciones a la ley moral, se castigaban por la pena de muerte. Porque violar la ley moral era violar la ley de la nación, la constitución de la nación. Pero Dios también, como teocracia que había establecido Israel, la utilizó como nación para juzgar el pecado de las demás naciones. Israel fue en su momento el instrumento de Dios para ejecutar sus juicios sobre la tierra. ¿Cómo así? Bueno, el Señor tiene paciencia, pero su paciencia llega a un límite. Y cuando la maldad del hombre ha subido delante de la presencia de Dios, Dios dice, es hora de castigar el pecado de esta nación o de otra nación, y lo hacía a través de Israel. Vamos a la palabra del Señor. Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16. Génesis 15, 13 al 16. Allí el Señor hablando con Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham. Eso fue después. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Israel fue esclavizada 400 años en Egipto. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, el éxodo. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ese es el punto en el que me quiero centrar. Los amorreos habían ofendido a Dios con su pecado, y Dios le está diciendo a Abraham que va a juzgar el pecado de los amorreos 400 años después. Dentro de 400 años voy a castigar a los amorreos por su pecado. Aún su pecado no ha llegado al colmo. ¿Eso no le llama misericordia? 400 años esperando a una nación a que se arrepienta. Dios no los castigó, no los destruyó porque sí, porque se le antojó. Su maldad llegó al colmo. Sin embargo, Dios anunció su destrucción 400 años antes. ¿Cuánto tardó Dios en ejecutar su juicio sobre Canaán? Recordemos que la nación de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Y esa se nos narra en los libros de Éxodo, Levítico y Números. El proceso de Israel desde que sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida. En Deuteronomio se hace un recordatorio de la ley de Moisés antes de llegar a la tierra prometida. Pero los que están haciendo el devocional y le han leído Números se han dado cuenta que ya llegando a la tierra prometida, ellos le dicen a Dios: bueno, Señor, pero hay que mandar gente que reconozca la tierra. No nos vamos a meter ahí así. Bueno, envían 12 espías, 12. Ellos llegan allá, 10 desconfían de Dios, 2 permanecen firmes. Cuando llegaron allá, una mujer llamada Rahab, prostituta, que vivía en el muro de la ciudad, los alojó para que no los asesinaran, los escondió. Y ella les dice: la nación de Jericó sabe quiénes son ustedes, han oído, hasta aquí han llegado los dichos de las grandes obras que Dios hizo con vosotros cuando estabais en Egipto, cómo sacó de allí con mano poderosa. Ellos saben a cuántos reyes han derrotado ustedes. Pues resulta y pasa que los espías volvieron y levantan al pueblo en rebeldía contra Dios, contra Moisés. Y el Señor dice: porque los judíos argumentaban:
Nuestros niños, pobrecitos nuestros niños, vamos a entrar a luchar contra los cananitas o cananeos, como quieran llamarlos. Y nuestros niños, estamos preocupados por nuestros niños. Pues ¿cómo le parece que murieron todos en el desierto, menos los niños? Están tan preocupados por sus hijos que el Señor dijo, sí, bueno, los de 20 años en adelante van a morir acá en el desierto. 40 años dándole vueltas al desierto. 40 años dándole vueltas al desierto como castigo por su incredulidad. Y solamente entraron los menores de 20 años, que para aquella época ya tendrían 60. Josué, Caleb. Y los demás, incluyendo a Moisés, porque Moisés después se le fue la mano un poquito, también murieron en el desierto. Aarón, María. 40 años dando vueltas al desierto. 40 años en los cuales los cananitas pudieron haberse arrepentido. ¿Y qué pasó? No se arrepintieron. Solo Rahab, la ramera, la prostituta, que vendría a ser madre de Jesucristo, creyó en Dios, ella y su familia. Y el Señor les dice, a ella le van a perdonar la vida. A los demás los exterminan por el pecado. Estas ciudades practicaban todas aquellas abominaciones que Dios le prohíbe al pueblo de Israel. Entonces sería dos razones de exterminarlos, porque Él es el juez de la tierra. Otro ejemplo, cuando sale Israel de Egipto, se les atraviesa, se les interpone una nación llamada Amalek. Amalek. Y el Señor le dice a Moisés, Amalek va a ser exterminada por mi pueblo Israel, porque se les interpuso, les salió al encuentro cuando ellos subieron de Egipto, cargados, cansados, con niños, con mujeres, y Amalek se atravesó, les hizo frente. Yo los voy a exterminar. Adivinen cuántos años después se llevó a cabo esa orden. 500 años después, durante el reinado de Saúl. Desde que Israel salió de Egipto hasta que Saúl exterminó a Amalek, y ojo que le perdonó la vida al rey y a los animalitos, ¿no? O sea, fue una obediencia parcial. Pasaron 500 años. 500 años de misericordia para una nación. 500 años nos esperó Dios que se arrepintieran. ¿Se arrepintieron? No. Se ejecutó la sentencia. Entonces Dios castiga el pecado de las naciones a través de Israel, que es su pueblo. Pero no es un castigo arbitrario ni antojadizo. Es un castigo justo por causa del pecado. Por esa razón Dios ordenó destruir esas naciones por su pecado. Pero era un mandato para Israel como nación, no para las personas individualmente. Ellos no iban a destruir naciones porque las odiaran. Uy, malditos egipcios, malditos amalecitas, malditos cananitas. No, lo iban a hacer porque era un mandato de Dios. Habían ofendido a Dios con su pecado. Pero en ningún momento Dios le ordenó eso a Juanito, a Pedrito, a Paco, a los judíos. Vaya, odien a sus enemigos. No. Era Dios ejecutando sentencia. Entonces a nosotros esto nos enseña que en nuestro trato a quienes nos hacen mal, ¿cierto? Una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia de Dios. ¿Sí? Una cosa es vengarme del que me hace daño, odiarlo, y otra cosa es Dios haciendo justicia. Es muy diferente. Una cosa es cuando yo me defiendo a mí mismo, y otra cosa es cuando la gloria de Dios está en juego, sus mandamientos están siendo violados, cuando el nombre de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 2, es blasfemado en el mundo por causa de la misma iglesia moderna, que con su nauseabundo y falso evangelio de la prosperidad, ya todo el mundo piensa que las iglesias son negocio, que los pastores son ladrones, porque hay algunos que utilizan el evangelio como fuente de ganancia. Eso está pisoteando la gloria de Dios. Ahí nosotros, los verdaderos creyentes, tenemos que pararnos en pie de lucha y denunciar ese mal. Porque están atentando contra Dios y contra su gloria.
es que son diferencias doctrinales, es que no, ellos creen en eso. No es que la Biblia no nos da licencia a nosotros de creer en una cosa y en otra. No, Dios dice en su palabra, las cosas son así. Cuando el honor de Dios está en juego, el creyente debe levantarse y defenderlo. Pero cuando yo soy atacado, Dios dice, no te vengues. Recuerden el mandamiento anterior, no te vengarás. Usted es un orejón, usted es un tonto, usted es bueno para nada. Señor, encomiendo mi causa delante de ti. Los que han estado haciendo el devocional, al libro de Números, pueden ver allí cómo el pueblo de Israel, primero empezando por Aarón y María, se rebelaron contra Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Usted no sabe quién soy yo soy el que manda. ¡Pim, pim! No, Señor. Dios castigó a María con lepra. ¿Y adivinen qué hizo Moisés? Oró a Dios intercediendo por María. Porque así es Cristo. Moisés es tipo de Cristo. Cristo intercede por nosotros delante de Dios, aun cuando desobedecemos su palabra. Y ahora estamos en la rebelión de Coré, misma historia. ¿Y quién es Moisés? Y es que ese Moisés, ¿quién es? Nosotros también somos judíos. Nosotros también podemos ser los que mandamos, los profetas. Es que ¿quién lo puso a él acá por cabeza? ¡Pum! Castigo de Dios. Sáquenmelos, dijo el Señor. Se abrió la tierra, descendieron vivos al reino de los muertos. Muchas personas en la iglesia dicen, bueno, ¿y es que el pastor quién es? Bueno, porque la Biblia ha establecido que en la iglesia debe haber líderes, debe haber una autoridad fundamental en la escritura, ¿no? Cuidado, fundamental en la escritura. Pero hay personas que dicen, no, yo también puedo. Es que aquí todos somos iguales. Claro, soteriológicamente hablando, somos iguales delante de Dios. Pero Dios ha dado dones, talentos y dones hombres a la iglesia. Y una autoridad, que es la palabra de Dios, que es la que predica el pastor. Por eso el pastor tiene autoridad. Entonces, de cualquier cosa que acá todos somos iguales. Mira lo que pasó con Moisés. Por él dijo, no, dice Moisés que lo ordenó. Nosotros también podemos. Y el Señor dijo, no, hijitos. Quien se opone a la autoridad se opone a lo que Dios ha establecido. Te da sido terrible. Entonces no debemos defender nuestra valía personal. No, es que me dijo orejón, me dijo cabezón, me dijo feo, es que me arregló, es que no me saludó, es que me lleva en la mala. No te vengarás. Pero cuando se atenta contra Dios y su gloria, ahí sí nosotros tenemos que decir, bueno hermano, venga, sé lo que usted está predicando, de dónde lo sacó, cuénteme, vamos a la Biblia. Y dice el apóstol Pablo que con mansedumbre, porque quizá podamos sacarle el error a esa persona. Pero eso es hablando desde el punto de vista negativo. No vamos a tocar hoy el tema de nuestras acciones positivas. Pues obviamente el Señor dice en el versículo 44, yo digo amar a vuestros enemigos. Eso lo vamos a ver la semana entrante, no lo vamos a ver hoy por cuestión de tiempo. Aquí surge una pregunta. Hemos visto la postura de los fariseos y los escribas. Aquí está la pregunta, ¿quién es mi prójimo entonces? Porque ¿es mi prójimo mi amigo, mi hermano, mi paisano o mi enemigo qué es? ¿Cómo debo comportarme con mi enemigo? Tercer punto, ¿prójimo o enemigo? Bueno, como resultado de esta lamentable mala interpretación se haya levantado un muro de separación entre judíos y gentiles. Los judíos somos el pueblo de Dios, somos los guau, lo máximo, y los gentiles son perros. Ellos no hablaban con un gentil. Por eso cuando en Juan capítulo 4 Jesús está hablando con una samaritana, ¿qué sucede con los discípulos? Dice, la palabra de Dios, se sorprendieron. Hablando con una samaritana. Primero, samaritana. Segundo, mujer. Hablando con una mujer samaritana, Señor, te estás contaminando. Pero ellos no estaban contentos con esto, o sea, había una barrera entre extranjeros y judíos, pero después de eso empezaron a levantar más barreras todavía. Había buenos israelitas y malos israelitas. Ellos despreciaban a los pobres, a los publicanos,
a los que no tenían instrucción en la ley. Recuerden en Juan capítulo 7, versículo 49, cuando los sacerdotes dicen, esta gente que no conoce la ley, maldita es. O sea, ellos querían un poco a los demás, ya habían establecido más barreras todavía, porque es que así somos. Somos así. Primero, nosotros somos los reformados y los demás, wow, guacalapuchi. Pero después dentro de la iglesia, más barreras. Bueno, nosotros somos del club de las mujeres tapadas. Es decir, que nos vestimos súper tapadas porque así vamos rumbo al cielo. Y allá afuera las que se visten destapadas, reformadas tapadas y reformadas destapadas. Que por cierto, si alguna mujer piensa que era aquí, no solamente es tapada de ropa, sino también tapada de la cabeza. Porque eso no tiene sustento bíblico. Las mujeres tapadas y las mujeres destapadas. Y después de las mujeres destapadas surge también otra división, ¿no? Pues las que pelo corto, pelo largo, y así sucesivamente. Ponemos todo el tiempo clasificaciones. Y Pablo atacó eso en la primera iglesia de los Corintios, el sectarismo. Estaba la iglesia cristiana perseguida por el judaísmo, y dentro de la misma iglesia cristiana gentil se levantó: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. Somos exclusivistas, sectarios. Eso es pecado. En la iglesia no debe haber eso. Es que a mí me gusta más como predica el hermano Javier. Bueno, amén. Pero no vamos a armar una secta de los seguidores de Javier. Y entonces cuando predique el hermano Nemesio, por ejemplo, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque a mí me gusta como predica Javier. Yo soy fan del hermano Javier. Nadie le llega a él ni a los tobillos. Luego el hermano Javier puede predicar bien, pero Dios habla a través de aquellas personas a las cuales él quiere utilizar. Y puede utilizar una predicación sencilla o puede utilizar una predicación compleja para un público más exclusivo. Pero el buen maestro es aquel que puede enseñar de la forma más sencilla, no aquel que se adorna todo el tiempo con palabras griegas, palabras hebreas, que la gente no entiende ni tiro. Pero el sectarismo no es bíblico. Las divisiones de la iglesia no son bíblicas. Pero los judíos habían hecho eso. O sea, sacaron a los gentiles y cuando ya no había con quién más pelear, bueno, vamos a pelear entre nosotros. Los pobres pecadores publicaron allá. Y nosotros la casta. Pecado se llama eso. ¿Quién es mi prójimo? Pregunta. Bueno, ya leímos el texto de Lucas 25, de Lucas 10, 25 al 37, ya lo leímos. Se acerca alguien, un maestro de la ley, al Señor y le dice: Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le pregunta a él, perdón, le devuelve la pregunta: ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué encuentra allí? Y él dice: no, bueno, la ley dice que tengo que amar a Dios por encima de todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Y el Señor le dice: bien has dicho. Y entonces él, avispado, dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor le cuenta la historia del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, que no es una historia del creyente que Jerusalén simboliza la iglesia, y Jericó simboliza el mundo y desciende al mundo, y los ladrones son el diablo y el mundo que lo maltrató. No, eso no es. A propósito, el Señor nos acaba de enseñarnos que el burro sobre el que montan al judío que robaron es el pastor, el misionero, que el mesón es la iglesia. No, eso es alegorizar la escritura. Porque yo escuché eso en alguna iglesia, escuché ese tipo de enseñanza. El Señor acá, el punto de la palabra es: ¿quién es el prójimo? Y atacar el corazón de este hombre. Ya le voy a decir por qué. Entonces el hombre en la parábola, en la historia, desciende por el camino y llegan los ladrones y le dan una leñera y lo roban. Pasa un sacerdote, era su conciudadano, su prójimo, lo ve y dice: uy, puchi,
Pasa un levita también, que eran personas religiosas, de las que se espera bondad, misericordia, y luego dice, uy, fuchi. Adivinen quién pasa. Un extranjero, un perro, un samaritano. Y el samaritano, el perro, el extranjero, el enemigo, lo toma, limpia sus heridas con vino y con aceite. El vino simboliza el Espíritu Santo. No simboliza nada. Eran elementos. En aquel tiempo no existía el alcohol, no existía el isodine. Vino y aceite que son antisépticos y sirven para curar las heridas. Y lo curó las heridas, se lo llevó cargado a su animalito y lo llevó al mesón. Y allá le dijo al hombre, mira, cuídame este hombre. Y si te quedo debiendo algo, le digo, de la justicia. Cuando vuelva te lo pago. Y el Señor le pregunta a este hombre, ¿quién es el prójimo del que cayó en miseria, de aquel al que robaron? Y este hombre, miren cómo en la vida, se sintió atacado. No fue capaz, tal era su rechazo a los extranjeros, que no fue capaz de decir, el samaritano. Dijo, el que usó de misericordia, le dolió, es que no le pudo salir de la acá, el samaritano. Le costó tanto que dijo, el que hizo misericordia con él. Y el Señor le dijo, bueno, ve tú y haz lo mismo. Haz lo mismo con tus enemigos. Ese es el prójimo. De hecho, la palabra prójimo viene de una palabra griega que significa vecino, cercano. No dice el amigo, dice el que está cerca. Ese es el prójimo. Entonces Jesús da la palabra para corregir la falsa idea que tenían los escribas, los fariseos, los judíos, de quién era su prójimo y sus deberes hacia el prójimo. Pero los fariseos habían reducido esta palabra únicamente a sus paisanos. Miren lo que dice Proverbios 24, 17 al 18. Proverbios 24, versículos 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Hay personas que ponen alegres cuando al enemigo le pasa algo malo. No me alegro, pero siento un fresquito, ¿cierto? Mire que fulano de tal cayó en la quiebra, entonces que fulano de tal me robó aquí en el pasado, o en mi competencia, ¿no? Comercialmente. Bueno, no me alegro, pero siento un fresquito. Uy. No, Señor, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Tú puedes estar gozándote, Dios lo está castigando, pero Dios dice, estás haciendo mucha fiesta, pues ya le voy a quitar tu castigo para que aprendas. Entonces estas personas, la casta religiosa, al enseñar, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, estaban violando la misma ley de Dios. Él jamás mandó a odiar al enemigo. Ya dejamos claro que el prójimo es el que está a mi lado, sin distinción. Puede ser mi amigo, puede ser mi enemigo, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser paisano, puede ser extranjero, no importa, el que está a mi lado. Y Dios dice, hazle bien, ten de misericordia, trátalo con amor. A la luz de esto, los fariseos estaban equivocados en cuanto al concepto del prójimo. En su afán de justificar su pecado de soberbia, odio, falta de amor, nuevamente, como de costumbre, torcieron la ley de Dios. Mire, voy a dar un ejemplo porque es que es clásico. No mira cómo vino vestida fulana de tal. No sé qué me importa cómo vino vestida. De verdad. ¿Has orado por ella? ¿De verdad has orado rodilla por esa persona para que Dios le ilumine? Y si es que viene muy mostrona, para que Dios le muestre que cómo debe ser el pudor a través de la escritura, en lugar de estar rajando de ella con otras personas, en lugar de tenerla en poco, o estar actuando como los fariseos. Está generando una división en la iglesia, está discriminando a otra persona. Deja de ser fariseo.
Es lo que está atacando Jesús. No te gusta como viste, no te gusta como habla, no te gusta lo que hace, ora por ella. Ámala. Ámala. No le hagas mal, no le desees el mal, no actúes en su contra, no hables mal de ella. Ámala, ora por ella. Porque como vamos a ver la semana entrante, el mandamiento del Señor es orar por los que nos ultrajan y persiguen. Y una mujer que venga vestida de una forma, ¿qué daño me está haciendo a mí? A no ser que yo sea un mirón. Me gusta estar pronunciando a las mujeres, pero ¿qué daño me hace a mí? ¿O qué daño te hace a ti, mujer? ¿Te pones celosa? Bueno, pídele a Dios que te dé más seguridad. Y ora por esa mujer también. Porque tú no eres mejor que ella. En algún momento tú estuviste en el lugar de esa mujer, necesitada de Dios. Pero ahora que tienes a Cristo, en lugar de ejercer misericordia, te jactas. Te pones en la silla de juez sobre los demás. Pones al otro en el banquillo de los acusados. Eres un fariseo. No seas fariseo. Una cosa es el creyente, otra el fariseo. El fariseo es el que se centra en esas tonterías. Ay, cómo vino vestido, y se pintó el pelo, se lo cortó. Esas son tonterías. Eso no manda a amar a las demás personas sin excepción. Por eso incluye a los enemigos en la categoría del prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto encontró con el pueblo de Dios, claro, porque es que la carne no hay que esforzarnos en atizar la carne. Ella se alimenta solita. Y si le damos más comidita, más crece ese monstruo. Y el pueblo de Israel felizmente dijo, amén. Nuestros enemigos son unos perros. Los extranjeros son perros. Vamos a odiarlos. Porque a la hora de pecar, no hay que empujar mucho. Es nuestra naturaleza. Nos dejamos llevar solitos. Aplicaciones prácticas para finalizar. En este ambiente de mente estrecha, esclavista, exclusivista, intolerante, fue que Jesús vino al mundo y llevó a cabo su ministerio. Y vino Jesús a discriminar, vino Jesús a establecer barreras, no al contrario, vino a romper barreras, dice Pablo en la carta a los Efesios, vino a derribar el muro de separación entre judíos y gentiles. Vino a derribar la pared de separación que hay entre hombres y mujeres. Y Pablo dice, en cuanto a la salvación, ya no hay judío ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay analfabeta y erudito. Eso es lo que significa bárbaro o escita. Escita es un erudito, dice no. Todos somos uno en Cristo Jesús. Pero ¿usted qué grado universitario tiene? No, pues a duras penas terminé la escuela. Este pobre diablo. ¿Y cuántos títulos tienes tú? Pues bastante, mira, aquí nadie tiene una mano de títulos, porque no se acaban nunca. Y discriminamos por cualquier cosa. Cristo vino a destruir esas barreras y a mostrarnos que la barrera más grande que se interponía entre Dios y nosotros fue echada abajo y se llama la barrera del pecado. ¿Y cómo vino a mostrarlo? Con su amor. ¿Con amor? No vino a justiciarnos, que es lo que merecemos por nuestro pecado. Vino a mostrarnos su amor hasta la muerte, colgándose en un madero. Dios es el mismo ayer y hoy. En el pasado mandó a amar al extranjero que era considerado enemigo de Israel. Cuando vino al mundo, dijo, ama a tu enemigo. Y hoy nos dice lo mismo, ama al que te hace daño. Ora por él, deséale lo mejor. Porque eso es lo que hizo Dios con nosotros. Enemigos de Dios por naturaleza, descendió del cielo, se hizo hombre para mostrarnos su amor hasta la muerte. Lo que Jesús desea es que tengamos una actitud de benevolencia y no de venganza, que seamos misericordiosos hacia quienes nos hacen daño. Debemos entender que nuestro prójimo no es el que está en África,
que nuestro prójimo no es el que está en el barrio X, que nuestro prójimo no es el vecino que está 2 calles abajo. Nuestro prójimo es el prójimo, el próximo, el vecino, el que está al lado. Entonces, ¿a qué tengo que hacer yo bien en primer lugar? Al que está a mi lado. La iglesia tiene que dejar la hipocresía de querer alcanzar las naciones para Cristo, pero no somos luz en nuestra casa. Eso es la más grande hipocresía. Mantenemos agarrados como perros y gatos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros familiares, pero si queremos ir a predicar a otros lugares para mostrar nuestra piedad. Nos sale aquí en la aureola, nomás de brillante. Hermano, ¿cómo predica? Bien. Y su casa es un desorden. En casa gobierna Satanás. Es más, Satanás soy yo mismo. El Señor dice, no, tu prójimo no es el que está afuera, tu prójimo es el que está a tu lado. Tu esposa con la que no te lleva bien, tus hijos que te faltan al respeto, tu vecino con quien tiene problemas, ese es tu prójimo. Ámalo. Lo demás es hipocresía. Hermano, póngame a predicar. Púlpito sí. Pero para vivir la vida cristiana, ¿qué? Todo el mundo quiere púlpito. Todos quieren pararse acá. Que el mundo conozca las virtudes que tiene. Y la vida, la casa. La persona que peor habla del hombre es la mujer. Pero hoy queremos ganar las naciones para Cristo. Eso es fariseísmo. Tu prójimo es tu esposa, tu prójimo son tus hijos, tu prójimo son tus hermanos, tu prójimo son tus suegros, tu prójimo es tu vecino. Ámalo en primer lugar. Alguien puede decir, bueno, no, pero yo no, ni le hago mal, ni le hago bien. La indiferencia no es amor. Entonces yo veo al enemigo mío, a mi competencia comercialmente se pinchó y yo puedo auxiliarlo. Digo, no le hago mal, tampoco le hago bien. Eso es indiferencia. La indiferencia es pecado, porque como creyentes debemos reflejar la gloria de Cristo. Cristo no fue indiferente a nuestro pecado. Cristo pudo haberse quedado arriba y decir, bueno, pues Señor, pues vaya cada quien. No, Él obró activamente en favor de nosotros. Y es lo que vamos a ver la semana entrante. Él no se quedó así. Bueno, pues cada quien irá a ver cómo se resuelve, cómo se defiende. Hizo mal, listo, mijo, que le vaya bien. Tome para que lleve. No. Él obró activamente en favor de nosotros. Y ahí está. Y nos manda a hacer lo mismo. Vamos a ver. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra, por la instrucción que encontramos allí, porque ella es alimento para nuestras almas. Vemos, Señor, cómo tú entregaste todo por amor de nosotros, a pesar de que éramos enemigos tuyos por causa de nuestro pecado, desobedientes, rebeldes, amantes del mal, siervos de Satanás. Pero tú no tomaste eso en cuenta, Señor. Enviaste lo más preciado, el tesoro de mayor valor, y fue colgado en la cruz por amor de nosotros, tus enemigos. De la misma manera debemos actuar por los demás. No es fácil, Señor. No es fácil, amado Dios. Pero tenemos al Espíritu Santo, tenemos tu palabra escrita, estamos del lado del ganador. Señor, ayúdanos a conformar nuestro carácter a tu voluntad. Y aunque me duela, aunque tenga resentimiento en mi corazón, aunque tenga enemigos, Señor, ayúdame, amado Dios, a amarlos de verdad, a orar por ellos, a desearles el bien, y si puedo, y se presenta la ocasión, a hacerles bien, a actuar en pro de ellos, Señor. Padre, ayúdanos a no estar hablando mal de los demás, a no murmurar, amado Rey, en medio de tu iglesia, Señor, seas tú eliminando esa práctica tan dañina, la murmuración. Cuando algo me gusta lo que se está haciendo, cuando no me gusta lo que alguien dijo, empezamos a murmurar, Señor, y atentamos contra la unidad de la iglesia. Ayúdanos, Dios, más bien, en lugar de estar hablando con otra persona, a hablar contigo
a través de la oración, intercediendo por esa persona o por esas personas que considero que están actuando mal o que están pecando, amado Dios. Que podamos manifestar verdadera misericordia, Señor. Y si hay alguien aquí, amado Dios, que no se ha puesto a cuentas contigo, que sigue siendo tu enemigo, que no se ha reconciliado contigo a través de Cristo, muéstrale, amado Dios, la cruz del Calvario. Lo que tú hiciste en pro de esa persona para darle vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.